Este es un tema que no debería existir. Esto no debería ser un problema en nuestra sociedad. No deberíamos tener que dedicar tiempo a hablar de el problema relativo al asunto LGBTI. Sin embargo, pues aquí nos encontramos porque infortunadamente no estamos en una sociedad ideal. ¿Por qué este tema es problemático? De la forma en que uno describa el problema, de la forma en que uno lo construya, depende la solución que se le va a dar. Del lenguaje que utilicemos para construir este problema dependen las soluciones. Y en este tema es muy claro. ¿Cómo se construía este problema hace 500 años? Hace 500 años, la persona LGBTI era el problema y seguramente sería condenada a la hoguera, a la horca o al destierro. Hace apenas 25 años, 26 años, y esto es interesante, la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. 25 años. O sea, de ahí hacia atrás, ser homosexual era considerado una enfermedad. Hace 100 años había un tratamiento con electroshocks para quitarle la homosexualidad a una persona. Apenas en 2018, es decir, el año entrante, la misma Organización Mundial de la Salud va a quitar la transexualidad de la lista de desórdenes psiquiátricos. O sea, todavía estamos en esa discusión y por eso digo que en el lenguaje que utilicemos para construir este problema, estamos ya diciendo mucho. Lo que tiene la política pública que vamos a analizar hoy es una construcción filosófica adecuada, es decir, aborda el tema como es, y es que el problema no son las personas LGBTI, el problema es la forma en que nuestra sociedad, por cuestiones culturales, ha abordado o ha concebido a las personas LGBTI. Entonces entra la pregunta de cómo lo solucionamos y para eso está hecha esa política pública. Si entendemos el problema, o más bien, entendamos el problema de esta manera, se me perdió la parte baja de esa diapositiva, pero se puede pensar en una pirámide que tiene unos temas en la dirección vertical y unos temas en la horizontal. En la parte vertical que entendemos, si vamos desde abajo, ¿cómo empieza esta pirámide de violencia hacia la población LGBTI? Entendemos que empieza por un tema de estereotipos y prejuicios, ¿sí? Pensar que, no sé, el hombre vestido de rosado es homosexual y por lo tanto es malo, con comentarios básicos, ¿sí? Probablemente en esta escala básica todos nos podemos identificar y todos hemos hecho o dicho algo que tiene que ver con esto, esa discriminación ligera en el colegio, en las redes sociales, en el comentario chistoso con nuestros amigos. ¿Y qué sucede? Que a partir de ahí la violencia va ascendiendo y ya tal vez se pasa del comentario leve al comentario destructivo de frente al otro y probablemente de ahí se pasa a la violencia física o verbal que puede llegar pues hasta temas gravísimos como el homicidio, el secuestro, la tortura o la amenaza a una persona por ser lesbiana, por ser transexual, etcétera. Pero también hay que entender esto en esa escala horizontal y es los escenarios en los que todas estas violencias se producen. Entonces puede ser en el espacio público, en el trabajo, en el colegio, en espacios recreativos, etcétera. Entonces hay que entender que la violencia escala y que hay dimensiones diferentes donde se presenta. Y sobre cada uno de esos cuadritos uno puede encontrar testimonios y deberíamos estar en capacidad
como Estado, de levantar información suficiente para conocer y determinar bien el problema y a partir de ahí elaborar soluciones. Aquí hay algunos ejemplos de estas diferentes dimensiones, de estos grados. Insisto, más de una vez, todos, porque es un problema cultural, hemos realizado alguno de estos actos. Y es necesario que también reconozcamos que lo hemos hecho y que debemos cambiarlo. Porque el problema entonces de base es cultural. Y allí va uno de los problemas que tiene esta política pública, y lo voy a decir de una vez, y es que originalmente el principal responsable de esta política pública era la Secretaría de Cultura, porque se entiende en esta pirámide que el problema es cultural. Y así quedó definido en la política pública. Pero después de eso hubo una reorganización administrativa y una redisposición de obligaciones y todo le quedó a la Secretaría de Inclusión Social, lo cual para muchas personas y para muchos líderes de la población LGTBI es problemático porque de alguna forma los pone al lado de poblaciones que pueden ser problemáticas como habitantes de calle, por ejemplo. Yo considero, sin embargo, que esa pelea no es la pelea estratégica en este momento. Mi pelea no va a ser para que toda la responsabilidad vuelva a la Secretaría de Cultura como estaba originalmente previsto, porque es la Secretaría de Inclusión Social la que tiene hoy en día la capacidad técnica, operativa y la experiencia para eso. Entonces la pelea no está por ahí, pero se entiende que el problema es esencialmente cultural. Entonces, mientras trabajamos en el tema cultural, atacamos el problema allí, tenemos que estar en capacidad de ir resolviendo las otras escalas de esa pirámide de la violencia, empoderando, protegiendo, restableciendo los derechos de la población LGBTI. ¿Cómo se vive esto en Colombia? Yo tengo aquí dos testimonios de muchísimos que uno puede recolectar, testimonios dolorosos, donde a una persona le pueden decir esto, que es mejor básicamente ser asesino que marica. Es conocida esa frase, muy paisa diría yo, de que prefiero un hijo ladrón que un hijo marica, que si es marica se va de la casa. Hace parte de esa idiosincrasia que nos muestra que en esa base, es la base de las, digamos, agresiones suaves, de la discriminación, tenemos muchísimo por trabajar. Otro testimonio bastante doloroso, que la familia rechace o desee la muerte de su hijo por ser parte de la población LGBTI, nos muestra entonces lo enraizada que está la discriminación sobre este tema en nuestra sociedad. Hablemos entonces ya de la política pública en nuestra ciudad, entendiendo que esto no fue simplemente una genialidad que un día se le ocurrió al exconcejal Luis Bernardo. Hay una tendencia mundial hacia esto. Desde 1960 surgen movimientos sociales que empiezan a reivindicar el derecho de las personas homosexuales esencialmente. En los 90, les comentaba ahora, la Organización Mundial de la Salud ya deja de hablar de la homosexualidad como una enfermedad. En Colombia tenemos desde el 91 una constitución que es garantista y que defiende los derechos, una constitución de corte liberal. A partir de los años 2000 se empiezan a manifestar diferentes movimientos sociales en nuestro país y en nuestra ciudad, y curiosamente los grandes avances que ha habido en materia legislativa en Colombia no han venido del legislativo. Es decir, el Congreso de la República no ha sido un Congreso liberal, progresista, sino que ha sido la Corte Constitucional defendiendo esa Constitución garantista y liberal del 91, la que ha hecho avanzar las cosas. Vale la pena preguntarse por qué. Porque esos congresistas representan a una sociedad que sigue siendo muy conservadora y que en esa base de la pirámide, que es donde se encuentra el tema cultural, sigue pensando
que ser homosexual es malo, es pecado, es condenable y debe curarse. Entonces ahí hay un problema, insisto, entre una constitución de avanzada y un país más bien retrógrado. Y por ese camino, pues llegamos entonces en Medellín, por fortuna sí hemos tenido un gobierno, unos gobiernos y unos consejos más progresistas que le dieron entonces paso a la construcción de la política pública desde 2009 y se culmina en 2011, liderada por Luis Bernardo y con una buena concertación con los diferentes grupos activistas de la ciudad. ¿Cómo es esa política pública? Es una política pública que, si uno mira el objetivo, está en función de restablecer y garantizar derechos. Está muy enfocada en los derechos de esta población, lo cual es un enfoque que nos parece bueno. Tiene diferentes componentes que allí los encuentran y tienen, como les decía ahora, como principal responsable a la Secretaría de Cultura Ciudadana. Allí tenemos entonces un problema que no sé, doctor Luis Bernardo, si usted piensa que debería corregirse en una modificación a la política pública, pero es esa, ¿cierto? Hay una incoherencia entre cómo está escrito y cómo está funcionando desde el mismo responsable. Y tiene otros escenarios institucionales importantes, como es el Comité Municipal de Diversidad Sexual, donde se supone que se encuentran todos los corresponsables, cosa que en realidad no sucede, y está el Consejo Consultivo, que está integrado por los líderes electos de la población LGBTI de la ciudad. Desde el diseño que vemos, y aquí voy a enfocarme un rato, es una política pública que, como decía en mi introducción, en ese ánimo de transversalizar, porque se entiende que es un problema transversal, tiene más de 15 corresponsables. Ahí están todos, en su nivel de responsabilidad. Por ejemplo, la Secretaría de Cultura Ciudadana es responsable directo de 8 de los componentes. Ahí está, planeación es corresponsable en 6, ¿sí? Entonces nos demuestra que hay muchísimas corresponsabilidades. Entonces, la fundamentación teórica, la filosofía de la política pública es bueno, pero no son claras las responsabilidades. La implementación no detalla quién debe hacer qué, y la política pública depende de la construcción de un plan estratégico que lastimosamente todavía no hemos podido lograr, a pesar de muchos intentos. ¿Cómo pensamos que se puede resolver este problema? ¿O cómo se evidencia inicialmente el problema de la cantidad de corresponsabilidades y la desarticulación entre secretarías? Tenemos un presupuesto interesantísimo. El problema no es falta de plata. En esta administración, según el plan de desarrollo, se van a destinar más recursos que en la administración anterior, pero el presupuesto no se está ejecutando de manera estratégica. Y para la muestra, vemos acá que de los 7 meses, digamos, fértiles que tiene el calendario escolar, donde podemos ir a abordar el tema en los escenarios académicos, realmente solo estamos trabajando, Luis Bernardo, en 4 de ellos, por problemas básicos de lentitud en la contratación. Allí hay un problema a solucionar. Al paso que vamos en ejecución, nos van a sobrar al final de la administración casi un 20% de los recursos, porque la gestión no termina de ser eficiente, y no acuso, y ahorita vamos a detallar esto, no creo que sea culpa de la Secretaría de Inclusión Social, es por la falta de coordinación y articulación entre todas las secretarías que, por el documento que todos aquí aprobaron, tienen que ser corresponsables. Entonces, el problema no es que nos esté faltando plata, el problema es que el diseño institucional, según el cual debe implementarse la política pública, no es el adecuado. Y entonces no permite una ejecución eficiente de todo el presupuesto. Este organigrama de cómo funciona en realidad
la implementación de la política pública es muy diciente. En primer lugar, está en cabeza de inclusión social, ya dijimos que no estaba así estipulado, pero ok. La Secretaría de Inclusión Social tiene 3 subsecretarías, de las cuales hay una liderada por la subsecretaria Paulina Suárez, que es la subsecretaría de Grupos Poblacionales, y de allí hay una líder de programa, que es Luz Ángela, no sé dónde está, por allí está, una líder de programa que no tiene solamente esto en su responsabilidad, sino que tiene 1.000.000 de cosas más, y tiene una líder de proyecto, que es Luz Marina. ¿Dónde está Luz Marina? Que tiene ella toda la responsabilidad prácticamente de la política pública para una sola persona y que tiene que lidiar pues en el mejor de los sentidos, con todas las cosas que hay alrededor, que son el Consejo Consultivo, el programa En Plural, que es un programa que se ejecuta con la Universidad de Antioquia, tiene el Centro de Diversidad Sexual y de Género, tiene supuestamente que verse con todas las 15 secretarías responsables y tiene que liderar también el comité municipal. En esos 2 puntos que muestro en rojo está el cuello de botella de la implementación de la política. Nunca, ni aunque trabajen 24 horas y sean genios, 2 personas con toda la dedicación y el amor que le ponen Luz Ángela y Luz Marina a esto, van a ser capaces de implementar adecuadamente una política pública tan ambiciosa. Entonces, por eso estamos hablando ahí, a manera de pregunta, de una unidad administrativa. Proponemos, doctor Luis Bernardo, doctor Santiago Gómez, que sin crear puestos adicionales, sin recursos adicionales, deba no reemplazarse, pero reformularse esos 2 cuadritos rojos para que sea un equipo de corresponsables de todas las secretarías, las que sean capaces de darle gestión y dinamismo a la forma en que ejecutamos todos estos recursos. Insisto, no estoy hablando de crear puestos ni de sumar más plata. Es un tema de organizarnos bien para cumplir mejor. Vale la pena saber, y no quedó claro en las respuestas que nos dieron al cuestionario, qué personal tiene Secretaría de Salud dedicada a este tema y cuánto puede casar en esa unidad administrativa y cuánto tiene cultura y cuánto tienen los de educación, ¿cierto? Para que logremos armar un equipo y que ojalá trabajen juntos en el mismo lugar, porque yo sí creo que la gente viéndose y conversando a diario se van peliculando más con el tema. ¿Cuánto pueden hacer entonces? ¿Cuánto puede poner cada secretaría corresponsable en esta unidad administrativa para darle a esto agilidad? Yo creo, doctor Luis Bernardo, que esto es particularmente interesante y le conviene a usted como administrador, pero también como político, para que esta política pública, que es en parte de su autoría, salga adelante. Les dejo esa inquietud, doctor Santiago, que yo sé que usted como gestor del gabinete tiene mucho que ver en esto. Ahora, vamos a temas puntuales de qué puede hacer, mientras esperamos a que le demos forma a esta unidad administrativa, qué puede hacer cada una de las secretarías corresponsables y qué está haciendo bien. En el caso de la Secretaría de Inclusión, pues más allá de que yo he encontrado muy buena interlocución con la subsecretaria Paulina y con Luz Ángela y Luz Marina, hay un aumento del presupuesto, el programa En Plural está funcionando bien, entre otras cosas está haciendo un ejercicio masivo de cedulación de las personas trans, y eso es importante porque son estas personas las más golpeadas por la cima de la pirámide, son ellos los que sufren las peores agresiones y la peor discriminación en entornos laborales, académicos y en el espacio público, incluso por parte de la fuerza pública, y eso es algo que no podemos permitir. ¿Qué está pasando, Luis Bernardo y Paulina, que se puede y se debe corregir? Los tiempos de contratación siguen siendo malos. No entiende uno por qué,
y pasan muchos otros programas de otros temas, muchas veces hasta abril estamos todavía sin empezar ciertos programas por lentitud en la contratación. Uno creería que ya después de tanto tiempo ya tendríamos que haber resuelto este problema, sigue sucediendo. Como lo decía ahora, la forma en que implementamos se ve obstaculizada porque hay un cuello de botella en ese organigrama de la implementación de la política pública. El Centro de Diversidad Sexual y de Género, hoy en día, en palabras de varios de los activistas y usuarios, se convirtió simplemente en un repartidero de condones, cuando debería ser un lugar donde la gente encontrara apoyo jurídico, apoyo psicológico, un escenario verdaderamente de encuentro, de restablecimiento y de defensa de sus derechos, y hoy en día está muy venido a menos. Entonces vale la pena pensar en qué vamos a hacer con este centro de diversidad sexual, para darle la importancia que merece. No tenemos una buena gestión de la información. Yo tengo un equipo muy dedicado a este tema, formado allí por Pablo Correa y Daniel Urrea, y la posibilidad de encontrar información, incluso de lo que hace la administración, es muy, muy complicada. Las actas no están incompletas, no tenemos un buen registro de todo lo que sucede en la ciudad. Entonces allí tenemos una deficiencia muy grande y uno pensaría que debería ser liderada por inclusión social, con el apoyo de los demás secretarios. ¿Qué proponemos entonces, Luis Bernardo, para tu secretaría? Para el tema de contratación hay casos donde los programas no se paran, por ejemplo las bibliotecas. Allí, desde el 2 de enero, ya están funcionando, porque allí sí son capaces de agilizar los contratos y que haya continuidad, y nosotros no. Vale la pena mirar. En el tema que hablamos de la unidad administrativa, para poder agilizar ese trabajo y darle mayor capacidad operativa a la líder de proyecto, se puede ampliar con gente venida de otras secretarías, el personal del equipo. El Consejo Consultivo tiene una propuesta interesante de cómo hacemos que el Centro de Diversidad Sexual, que hoy en día es una casita, allí en el centro, al lado, ¿qué es eso que suena? Una casita al lado de la iglesia de la Catedral Metropolitana, debería tener, miremos la propuesta que tienen, una presencia en los territorios, puede ser una presencia efímera, podemos montar un bus, ¿cierto? O algo, una carpa que vaya rondando por todos los territorios, pero no podemos pretender que todas las personas LGBTI afectadas por algún tipo de problema tengan que venir hasta el centro cuando sus problemas están en los barrios. Cultura Ciudadana ha emprendido algunas campañas interesantes, pedagógicas, sobre la diversidad, que no han sido precisamente, pues no han sido únicamente sobre el tema de diversidad sexual, sino que la diversidad en general, lo cual pues mi compañera Daniela y yo celebramos, porque Medellín es diversa, y eso está bien. Hizo un costurero interesante de nuevas masculinidades, que también está bien, pero no ha sido suficientemente visible, como todas las campañas que ha hecho Ciudadanía Cultural, y esperamos que eso ya se está solucionando para el 2018, y esencialmente sucede esto. El número de responsables y funciones de servidores públicos de la Subsecretaría de Cultura, de Ciudadanía Cultural ha disminuido. Y si queremos cambiar los imaginarios, atacar esa base de la pirámide, que era el problema cultural, necesitamos que esta subsecretaría, aunque no sea la principal responsable de la política pública, sí sea fuerte, sea visible y le dedique esfuerzo y visibilidad a este tema. Propuestas: que se haga una campaña específica sobre el tema de diversidad sexual en la transformación de imaginarios. Que en la política pública, Santiago, que estás elaborando sobre cultura ciudadana, se incluya también el enfoque de diversidad sexual y de género. Y finalmente, que en la encuesta de cultura ciudadana que realizamos cada año o cada 2 años, se incluya también este tema, para que empecemos a medir si realmente estamos o no impactando de manera positiva o negativa con los esfuerzos que estamos haciendo. En el caso de desarrollo económico, que no está
como corresponsable en la política pública, pues creemos que debe aparecer. Si nos animamos, doctor Luis Bernardo, a hacerle una actualización al documento de política pública, y podría haber, María Fernanda, un sello empresarial de diversidad. Hay una población particularmente afectada en el tema y es la población trans. Nadie quiere darle trabajo a una persona transexual. No sé si les dará miedo que se les pegue la transexualidad o qué, pero realmente como administración, si creemos en este tema, y yo sé que nuestro alcalde Federico Gutiérrez es progresista en este tema porque nos ha acompañado a encuentros con líderes sobre esto. Entonces yo pienso que la administración podría liderar esto desde el punto de vista del desarrollo económico, señora secretaria. En el caso de la Secretaría de Educación, se ha hecho una revisión de los manuales de convivencia. No voy a profundizar sobre esto porque es el tema que lidera mi compañera Daniela Maturana y ella ahora va a hacer esta exposición. El hecho de que la estrategia en plural continúe es positivo, pese a los problemas de continuidad en la contratación que he señalado. Yo les propongo que haya mayor sensibilización y capacitación a los profesores y al personal administrativo. Pensemos que un joven o un niño LGBTI, lo primero que puede encontrar, tal vez, como apoyo en una sociedad que lo rechaza, es su entorno escolar. Y si creemos que el entorno escolar es un entorno protector, pues esta gente debe estar preparada y capacitada para protegerlo. Si ante un problema o una denuncia en el colegio, el profesor lo que le dice es quédese callado, o eso es una bobada, o se lo ganó por maricón, pues no estamos protegiendo realmente a nadie. Entonces, capacitar y formar a nuestros profesores en este tema es tan importante o más como la revisión de los manuales de convivencia. El Consejo Consultivo, me dirijo entonces a ustedes, yo creo que se puede mejorar en el tema de sus encuentros y la producción de informes y de material. Uno esperaría que no haya o que no se deje, que no se dañe el trabajo que hace el Consejo Consultivo por disputas de egos, de intereses o incluso de temas políticos. Tienen que tener en cuenta que están liderando a una población que requiere de su liderazgo responsable y que no está ahí para asistir, insisto, a peleas de egos. Lo digo porque es una queja que también me han puesto, y aquí hay que dar palo para lado y lado. Y precisamente en ese sentido, pues, unan más esfuerzos, ¿sí? Fortalezcan las convocatorias para los nuevos consejeros de forma en que el Consejo Consultivo sea cada vez más representativo de la población LGBTI. Presidente, le voy a pedir 5 minutos de una vez para poder terminar. Muchísimas gracias, presidente. De todas maneras, hay que resaltar que ha mejorado el Consejo Consultivo en la calidad de los análisis, evaluaciones y propuestas que hacen y que son muy comprometidos, y eso sí debo decirlo. Siempre están moviéndose, siempre están actuando, siempre están intentando hacer más con menos, y eso yo creo que pues se los agradezco yo como concejal y se los agradece en especial toda esa población a la cual representa. En el caso de la Secretaría de Salud, se ha disminuido el presupuesto en este tema y por eso se han suspendido varios de los proyectos que tienen que ver con diversidad sexual y de género. Entonces, primero, pues deberíamos mantener el presupuesto a nivel de propuestas. Y lo mismo que mencionaba ahora con la necesidad de capacitar profesores, también es muy necesario en la capacitación al personal de los centros de salud, porque es lo mismo. Muchas veces no saben cómo atender a una persona trans. Muchas veces no saben qué decirle a una persona trans o a una persona homosexual que llega a consultarlos.
Pues si estamos en el siglo XXI y si somos una sociedad liberal y progresista, dotada de una política pública y de una constitución que garantiza derechos, este es un escenario para garantizarle los derechos. Entonces, se puede hacer, pienso yo, doctora Claudia, un programa de información y capacitación a las personas que trabajan allí y en particular insistir sobre cómo tratamos a las personas trans. Que una persona trans no se vea tirada de un lado para el otro porque la enfermera, el doctor o la señora de la recepción no sabe si es hombre o es mujer. ¿Sí? Tenemos que establecer un protocolo para eso. En cuanto a participación ciudadana, no está, doctor Bedoya, no está usted, su secretaría entre los corresponsables, debería estarlo, y es una propuesta que tenemos, y pienso que con esa presencia que tiene en el territorio su secretaría, podría entonces hacer esta idea de coordinar y de fomentar la generación de grupos, de colectivos LGBTI en los territorios. En cuanto a seguridad y convivencia, no está en la política pública, lo cual es desastroso, porque lo más grave que tiene esa pirámide de violencias que les mostré al principio es la cima, y en esa cima todo tiene que ver con la función misional de la Secretaría de Seguridad, ¿sí? Cuando la gente es realmente violentada, violada, herida o asesinada por temas que tienen que ver con discriminación sexual, pues eso sí compete a la Secretaría de Seguridad y yo espero en el eventual rediseño de la política, doctor Luis Bernardo, que esté ahí como uno de los corresponsables. Aquí, una vez más, la necesidad de sensibilizar y capacitar a los miembros de la fuerza pública es fundamental. Es una lástima que hoy en día la mayor parte de quejas de la población trans, de la población LGBTI en general, sea para denunciar la forma en que la policía los trata. Y sucede igual con el tema de mujeres. ¿Cómo es posible que uno de los principales acosadores callejeros sean los propios policías de nuestras mujeres? La Policía Nacional, que está para defendernos, para cuidarnos y para proteger nuestros derechos, es uno de los principales violadores de estos derechos. Eso no puede pasar. Aquí no hay nadie de Secretaría de Seguridad. Por favor, transmítale el mensaje al secretario. No puede ser. Y la misma policía, y esto debería salir de plata de ellos mismos, de la Policía Nacional. Tiene que haber una sensibilización y una capacitación para ellos. Que aprendan que dos hombres besándose en el espacio público no tiene absolutamente nada de malo y la policía no tiene por qué decirles absolutamente nada. He visto policías correteando travestis con sus motos, espantándolas de un lugar. No tiene por qué pasar. Señor policía, si no le gusta un travesti, de malas, de malas. Pero si no está cometiendo ningún delito, usted no tiene por qué meterse con él. Es muy ofensivo ver eso. Y es una de las principales denuncias que hay por parte de la población trans. En cuanto a comunicaciones, pues relativo a lo que tenía que ver con lo que le decía a ciudadanía cultural, las campañas no solo hay que hacerlas, sino visibilizarlas. Y la Secretaría de Comunicaciones, que faltó hoy, pero creo que hay un representante, tiene que tener un papel ahí también. ¿Sí? Si nuestro alcalde Federico Gutiérrez habló, un minuto, presidente, habló de una ciudad diversa, eso tiene que verse también en su comunicación. Es una lástima que Telemedellín haya sacado del aire el programa Calle Arcoíris. Yo le dije al gerente de Telemedellín que lo restableciera. Era una buena posibilidad para la población LGBTI de visibilizar sus problemas, sus propuestas y su identidad o sus identidades. Por parte de planeación, debe mejorar la gestión de la información que tenemos sobre este tema. Es muy importante que conozcamos más y esa es una de las funciones del departamento administrativo y debería ayudar en esa elaboración del plan estratégico, que es el documento guía de acción de la política pública. Entonces, planeación no debería simplemente dedicarse a decir está bien o está mal, ¿cierto? Un concepto favorable o desfavorable, sino asesorar
a quienes construyen estos documentos, porque lo que ustedes saben hacer es planear, y si estamos haciendo un plan estratégico, yo pienso que debería contar con el apoyo directo del Departamento Administrativo de Planeación. Como se me acabó el tiempo, voy a dejar ahí las demás propuestas, disculpen quienes no alcanzaron a escucharlas, pero entonces el caso es, y con esto cierro, señor presidente, no necesitamos más recursos en este momento, no necesitamos crear más puestos, necesitamos mayor compromiso de todas las secretarías corresponsables para que Medellín pueda ser realmente un líder en este tema, como lo fue cuando sacó la primera política pública LGBTI del país. Si logramos, doctor Luis Bernardo, conformar ese equipo multidisciplinario de todas las secretarías para abordar este tema, y eso es lo que ha hecho exitosa la aplicación en Bogotá de la política pública, yo creo que vamos a haber resuelto muchos de estos problemas. Les dejo la inquietud y saben que siempre están contando conmigo y con mi equipo para resolver estos temas. Muchas gracias a ustedes por haber asistido y gracias a los líderes que de verdad han estado comprometidos con la defensa de eso. Gracias, presidente.